El vampiro, de John William Polidori. Sucedió que en medio de las disipaciones propias del invierno de Londres, apareció en varias fiestas de las personalidades más importantes un noble más notable por sus singularidades que por su rango. Contemplaba el alborozo a su alrededor como si no pudiera participar en él. Al parecer, solo le atraía la risa ligera de los demás porque podía acallarla con una sola mirada e infundir terror en aquellos pechos en los que reinaba la inconsciencia. Los que notaban esa sensación de temor no podían explicar de dónde procedía. Algunos la atribuían al ojo gris y muerto que, al clavarse en el rostro del sujeto, parecía no penetrar y con una simple mirada cruzar al funcionamiento interior del corazón, sino que se abatían sobre la mejilla con un rayo plumizo que pesaba sobre la piel que no podía traspasar. Sus peculiaridades hacían que fuera invitado a todas las casas. Todo el mundo deseaba verlo, y quienes estaban acostumbrados a las emociones intensas y ya sentían el peso del hastío, les complacía contar con una presencia capaz de atraer su atención. A pesar del tono mortecino de su rostro, que nunca adquiría un matiz más cálido ni por el rubor de la modestia, ni por la fuerte emoción de la pasión, aunque su forma y su perfil eran hermosos. Muchas mujeres que buscaban notoriedad trataban de ganarse sus atenciones y lograban, al menos, alguna señal de lo que podría denominarse afecto. Lady Mercer, que desde que se casó había sido la burla de todos los monstruos que se paseaban por las fiestas, se interpuso en su camino y solo le faltó disfrazarse de saltimbanqui para atraer su atención. Pero fue en vano, porque cuando se plantó delante de él, aunque el hombre aparentemente tenía los ojos clavados en los de ella, seguía pareciendo que no los veía. Incluso su impávido descaro fue frustrado y desapareció de escena. Pero que la vulgar adúltera no pudiera influir en la dirección de sus ojos no era porque el sexo femenino le fuese indiferente. No obstante, tal era la aparente cautela con la que hablaba a la esposa virtuosa y a la hija inocente que pocos le habían visto alguna vez dirigirse a las mujeres. Sin embargo, sí tenía reputación de tener mucha labia, y ya fuera a causa del terror que suscitaba su carácter singular o porque las damas se sintieran atraídas por su aparente odio hacia el vicio, a menudo se encontraba entre esas mujeres que eran el orgullo de su sexo por sus virtudes domésticas, así como entre las que lo mancillaban con sus vicios. En esa misma época llegó a Londres un joven caballero llamado Aubrey. Había quedado huérfano con una única hermana en posesión de una gran riqueza, pues sus padres murieron cuando él era aún un niño. Abandonado también por sus tutores que creían que su deber consistía meramente en ocuparse de su fortuna, mientras cedían la carga más importante a subalternos interesados, el muchacho cultivaba más su imaginación que su juicio, por lo que tenía un gran sentimiento romántico del honor y la franqueza, que arruina diariamente a tantos aprendices de sombrerero. Creía que todos simpatizaban con la virtud y que el vicio era arrojado por la providencia simplemente para otorgar un efecto pintoresco a la escena, como en las historias de amor. Pensaba que la miseria de una casa de campo consistía tan solo en la asignación de la ropa que era igual de cálida, pero estaba mejor adaptada al ojo del pintor por sus pliegues irregulares y los diferentes parches de color. Pensaba, en definitiva, que los sueños de los poetas eran la realidad de la vida. Era guapo, honesto y rico. Por tales razones, ante su entrada en los círculos alegres, muchas madres lo rodeaban, esforzándose por describir con menor veracidad sus amoríos o retosos favoritos. Las hijas, a su vez, con los rostros iluminados cuando él se acercaba y con aquellos ojos centelleantes cuando él abría la boca, pronto le condujeron a la falsa idea de sus talentos y méritos. Apegado como estaba a las novelas de amor en sus horas de soledad, se sorprendió al hallar que,
excepto a la luz de las velas de cera y sebo que titilaban, no por la presencia de un fantasma, sino por el deseo de apagarlas, no había base en la vida real para ninguna de aquella variedad de imágenes agradables y descripciones contenidas en aquellos volúmenes con los que había creado su estudio. Sin embargo, al encontrar alguna compensación en su vanidad satisfecha, estaba a punto de renunciar a sus sueños, cuando el ser extraordinario que se ha descrito anteriormente se cruzó en su camino. Lo miró con detenimiento y la propia imposibilidad de formarse una idea del carácter de un hombre totalmente absorto en sí mismo, que mostraba pocos signos de la observación de objetos externos, salvo la tácita aprobación de su existencia, implícito en la evasión de su contacto, permitió que su imaginación visualizara todo aquello que favoreciera su propensión a las ideas extravagantes, y no tardó en convertir su objetivo en el héroe de una historia de amor, y se decidió a observar el resultado de su fantasía en vez de a la persona que tenía delante. Se familiarizó con él, lo colmó de atenciones y tanto avanzó aquella relación que siempre se aceptaba su presencia. Poco a poco fue enterándose de que los asuntos de Lord Ruthven eran embarazosos y pronto descubrió, por las notas de preparación en la calle, que estaba a punto de salir de viaje. Deseoso de obtener algún tipo de información respecto a este personaje singular que, hasta entonces, solo había avivado su curiosidad, insinuó a sus tutores que había llegado el momento de que emprendiera un viaje, que durante muchas generaciones se ha creído necesario para permitir que los jóvenes avanzaran rápidamente en la carrera del vicio, para ponerse a nivel de los adultos, para no parecer que se habían caído del guindo cuando se mencionaban escandalosas intrigas como comentarios jocosos o alabanzas, según la habilidad del que lo pronunciara. Estuvieron de acuerdo, y en cuanto Aubrey mencionó sus intenciones a Lord Ruthven, se sorprendió cuando éste le propuso que le acompañara. Halagado ante semejante señal de estima de un hombre con quien al parecer no tenía nada en común, aceptó de buen grado, y a los pocos días ya habían atravesado las aguas que rodean la isla. Hasta entonces, Aubrey no había tenido oportunidad de estudiar el carácter de Lord Ruthven, y ahora descubría que, aunque muchas de sus acciones quedaban a la vista, los resultados ofrecían conclusiones distintas a los motivos aparentes de su comportamiento. Su compañero se deshacía en generosidad. Los holgazanes, los vagabundos y los mendigos recibían de sus manos más que suficiente para aliviar sus necesidades inmediatas. Pero Aubrey no pudo evitar advertir que a los virtuosos, reducidos a la indigencia por las desgracias relacionadas incluso con la virtud, no les daba limosna y los apartaba de la puerta con un desdén apenas contenido. Pero cuando llegaba el despilfarrador pidiendo algo, no para satisfacer sus necesidades, sino para revolcarse en su lujuria o para hundirse aún más en su iniquidad, lo despachaba con abundante caridad. Esto, sin embargo, lo atribuía a la gran importunidad de los depravados, que por lo general prevalece sobre la retraída timidez de los indigentes virtuosos. Había una circunstancia en cuanto a la caridad de su señoría que le impresionaba todavía más. Todos los que recibían su limosna inevitablemente comprobaban que ésta traía consigo una maldición, pues todos terminaban en el cadalso o hundidos en la más baja y abyecta miseria. En Bruselas y otras ciudades por las que pasaron, Aubrey se sorprendió ante el evidente entusiasmo con que su compañero buscaba los centros de vicio que estaban más de moda. Allí se metió en todas las mesas de juego, apostaba y siempre salía ganando, salvo donde el conocido tramposo era su contrincante, y entonces allí perdía incluso más de lo que ganaba. Pero siempre lo hacía con la misma cara inmutable, con la que generalmente observaba a los que le rodeaban. Sin embargo, no ocurría lo mismo cuando se encontraba al impetuoso novato o al desafortunado padre de familia numerosa. En tales casos, su mismo deseo parecía la ley de la fortuna. Apartaba esa supuesta abstracción de la mente y los ojos le brillaban con más fuego que los del gato mientras se entretiene con un ratón medio muerto. En todas las ciudades,
dejaba a jóvenes antes acomodados excluidos del círculo que ornaban, maldiciendo en la soledad de una mazmorra el destino que les había arrastrado al alcance de aquel desalmado. De igual modo, muchos padres se sentaban desesperados entre las miradas parlantes de unos hijos enmudecidos por el hambre, sin un céntimo de su inmensa riqueza anterior con el que comprar suficiente para satisfacer sus necesidades. Aún así, nunca se llevaba nada de la mesa de juego, sino que perdía de inmediato, para ruina de muchos, la última moneda que acababa de arrebatar de la mano convulsiva del inocente. Puede que eso fuera la consecuencia de un cierto grado de conocimiento que, sin embargo, no le capacitaba para luchar contra la astucia de los más experimentados. Aubrey deseaba a menudo hacérselo saber a su amigo, rogarle renunciar a aquella caridad y placer que resultaba ser la ruina de todos y no tendía a su propio beneficio, pero lo demoraba, pues todos los días esperaba que su amigo le diese alguna oportunidad para hablar franca y abiertamente. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Lord Reuben, en su carruaje y en medio de las diferentes agrestes y abundantes escenas naturales, siempre era el mismo. Sus ojos hablaban menos que sus labios, y aunque Aubrey se hallaba cerca del objeto de su curiosidad, no obtenía más satisfacción que el entusiasmo de desear en vano acabar con aquel misterio que para su imaginación exaltada empezaba a asumir la apariencia de algo sobrenatural. Pronto llegaron a Roma, y durante un tiempo Aubrey perdió de vista a su compañero. Lord Ruthven lo abandonaba para asistir diariamente a las reuniones matinales del círculo de una condesa italiana, mientras él iba en busca de monumentos conmemorativos de otra ciudad casi desierta. Mientras estaba ocupado en eso, le llegaron cartas de Inglaterra que abrió con apremiante impaciencia. La primera era de su hermana, que no le enviaba más que afecto. Las otras eran de sus tutores, y éstas lo dejaron estupefacto. Si antes se le había pasado por la imaginación que su compañero albergaba un poder maléfico, esas cartas parecían darles motivos suficientes para creerlo. Sus tutores insistían en que abandonase inmediatamente a su amigo y alegaban que éste era una persona terriblemente depravada, porque al poseer el irresistible poder de la seducción, se había descubierto que su desdén por la adúltera no se debía a que odiase su reputación, sino que, para aumentar su satisfacción, había exigido a su víctima, compañera suya de culpa, que se arrojase desde el pináculo de la inmaculada virtud al más bajo de los abismos de la infamia y la degradación. En resumidas cuentas, que todas aquellas mujeres a las que él había buscado, al parecer en gracia de su virtud, después de su partida, se habían quitado incluso las máscaras y no habían tenido ningún escrúpulo en exponer toda la deformidad de sus vicios a la mirada pública. Aubrey decidió dejar a quien todavía no había mostrado nada bueno de su carácter en lo que fijarse. Resolvió inventarse algún pretexto plausible para abandonarlo del todo, proponiéndose, mientras tanto, vigilarlo más de cerca y no dejar que le pasara desapercibido ni el más mínimo detalle. Se introdujo en el mismo círculo social y pronto se dio cuenta de que su señoría se empeñaba en aprovecharse de la inexperiencia de la hija de la dama cuya casa frecuentaba habitualmente. En Italia es raro que una mujer soltera asista a reuniones sociales. Por lo tanto, Lord Reuben se vio obligado a continuar sus planes en secreto. Pero Aubrey no le perdía de vista en todas sus idas y venidas, y no tardó en descubrir que había concertado una cita que muy probablemente acabaría siendo la ruina de una inocente aunque irreflexiva muchacha. Sin perder más tiempo, entró en el cuarto de Lord Ruthven y bruscamente le preguntó cuáles eran sus intenciones respecto a la joven, informándole a su vez de que sabía que iba a reunirse con ella esa misma noche. Lord Reuben le respondió que sus intenciones eran las que se supone que tendría cualquiera en una ocasión semejante, y al verse presionado a responder si tenía intención de casarse con ella, simplemente se echó a reír.
Aubrey se retiró y al instante escribió una nota anunciando que a partir de entonces se negaba a seguir acompañando al Lord durante el resto del viaje planeado. Ordenó a su criado que le buscase un nuevo alojamiento y se fue a visitar a la madre de la joven para informar de cuánto conocía, no solo en relación con su hija, sino también en lo referente a la reputación del Lord. La cita secreta fue impedida. Al día siguiente, Lord Reuben se limitó a enviar a su criado para notificar a Aubrey su pleno consentimiento en la separación, pero no le dio a entender que sospechase que sus planes se hubieran frustrado por la intervención de Aubrey. Al marcharse de Roma, Aubrey se dirigió a Grecia y, cruzando la península, pronto se encontró en Atenas. Estableció entonces su residencia en casa de un griego y no tardó en ocuparse personalmente de localizar los registros marchitos de antiguas glorias en aquellos monumentos que aparentemente, avergonzados de relatar las hazañas de hombres libres que después se convertirían en esclavos, se habían escondido bajo el suelo protector o los líquenes de diversos colores. Bajo el mismo techo que él, vivía una criatura tan bella y delicada que habría podido servir de modelo a un pintor que quisiera retratar en el lienzo la esperanza prometida a los fieles en el paraíso de Mahoma, salvo que sus ojos revelaban demasiada cabeza para pensar que pudiera ser una de las que no poseen alma. Cuando danzaba en la llanura o subía con paso ligero la ladera de la montaña, uno pensaba que ni una gacela habría podido comparársele en belleza, pues ¿quién habría cambiado la mirada de sus ojos, que parecían los de la naturaleza animada, por esa otra soñolienta y suntuosa mirada de animal que solo se adapta al gusto del epicúreo? El andar ligero de Yande a menudo acompañaba a Aubrey en su búsqueda de antigüedades, y a menudo la inconsciente muchacha, enfrascada en la persecución de una mariposa de cachemira, mostraba toda la belleza de su cuerpo como si flotara en el viento ante la mirada de deseo de él, que se olvidaba de las cartas que acababa de descifrar en una tablilla casi borrada, mientras contemplaba su figura de sílfide. A menudo también caían sus cabellos mientras revoloteaba de un lado a otro y exhibían bajo los rayos del sol unas tonalidades tan delicadamente brillantes y fugaces que bien podrían disculpar el olvido del anticuario, que dejaba escapar de su mente el mismo objeto que antes había considerado de vital importancia para una adecuada interpretación de un paisaje en Pausanias. Pero ¿por qué intentar describir los encantos que todos sienten, pero que nadie puede apreciar? Eran inocencia, juventud y belleza, no afectadas por los salones concurridos y los bailes sofocantes. Mientras él dibujaba las ruinas de lo que deseaba recordar en sus horas futuras, ella permanecía a su lado, observando los mágicos efectos de su lápiz al plasmar en papel el escenario de su lugar de nacimiento. Luego ella le describía los bailes en círculo en plena llanura. Le pintaba con los brillantes colores de la memoria juvenil la pompa de las bodas que recordaba haber visto en su infancia. Y entonces, cambiando de un tema a otro que evidentemente le había causado mayor impacto, le contaba todas las historias sobrenaturales que su nodriza le había relatado. Su sinceridad y la aparente fe suscitó el interés de Aubrey, y a menudo, cuando le contaba la historia del vampiro vivo que había pasado años entre sus amigos y parientes más queridos, obligado año tras año a alimentarse con la vida de una hermosa joven para prolongar su existencia durante los meses siguientes, se le helaba la sangre, aunque intentaba reírse de esas fantasías frívolas y horribles. Pero Iante le citó los nombres de algunos ancianos que al final llegaron a descubrir entre ellos a un vampiro vivo, después de haberse encontrado a varios de sus hijos y parientes más próximos marcados con el sello del apetito de aquel demonio. Y al verlo tan incrédulo, le suplicó que la creyera, pues se comentaba que los que osaban dudar de la existencia de los vampiros siempre terminaban obteniendo alguna prueba que les obligaba a reconocer, con dolor y desgarro, que era cierta.
Le detalló la apariencia tradicional de esos monstruos y aumentó su horror al oír una descripción bastante precisa de Lord Ruthven. Sin embargo, persistió todavía en persuadirla de que sus temores no podían ser verdad, aunque al mismo tiempo se asombraba de las numerosas coincidencias que habían contribuido a hacerle creer en el poder sobrenatural de Lord Ruthven. Aubrey empezó a encariñarse cada vez más con Yante. Su inocencia, tan distinta de las afectadas virtudes de las mujeres entre las que él había buscado su visión de romance, le atrapó el corazón, y mientras que le parecía ridícula la idea de que un joven de costumbres inglesas se casara con una joven griega e inculta, cada vez se sentía más encariñado con aquella muchacha que tenía delante y casi parecía un hada. A veces se separaba de ella y, tras planear la búsqueda de algún anticuario, se marchaba decidido a no regresar hasta haber conseguido su objetivo. Pero siempre le resultaba imposible fijar la atención en las ruinas que lo rodeaban, mientras que en su mente retenía una imagen que parecía ser la única dueña legítima de sus pensamientos. Yante no era consciente de su amor y era la misma franca criatura infantil que había conocido al principio. Siempre parecía separarse de él a regañadientes, pero era porque ya no tenía a nadie con quien visitar sus lugares preferidos, mientras su tutor estaba ocupado dibujando, descubriendo alguna pieza que había escapado a la mano destructora del tiempo. La muchacha había recurrido a sus padres sobre el tema de los vampiros y ambos, junto a otros presentes, confirmaron su existencia, pálidos de terror con tan solo mencionar el nombre. Poco después, Aubrey decidió emprender una de sus excursiones, que le entretendría unas cuantas horas. Cuando oyeron el nombre del lugar al que iba a ir, todos a la vez le rogaron que no regresara de noche, pues a la fuerza tendría que atravesar un bosque en el que ningún griego se quedaría después del anochecer bajo ningún concepto. Lo descubrieron como un lugar frecuentado por los vampiros en sus orgías nocturnas y advirtieron que las peores desgracias se cernían sobre quien se atreviese a cruzar en su camino. Aubrey restó importancia a su relato e intentó distraerlos y hacer que se rieran, pero cuando los vio estremecerse ante su atrevimiento al mofarse de un poder infernal superior cuyo solo nombre por lo visto les helaba la sangre, guardó silencio. A la mañana siguiente, cuando Aubrey emprendió su excursión solo, se sorprendió al observar el rostro melancólico de su anfitrión y se preocupó al comprobar que sus palabras, al ridiculizar la creencia en esos horribles demonios, les hubiese infundido tal terror. Cuando estaba a punto de partir, Yante se acercó a su caballo y le suplicó de todo corazón que regresara antes de que la noche permitiera poner en práctica el poder de esos seres. Él se lo prometió. Sin embargo, estuvo tan ocupado en sus investigaciones que no se dio cuenta de que pronto se iba a acabar la luz del día y que en el horizonte había una de esas manchas que en los climas más cálidos se transforman enseguida en una masa enorme que vertía toda su furia sobre el abnegado campo. No obstante, montó por fin a su caballo decidido a recuperar el retraso con la velocidad, pero era demasiado tarde. El crepúsculo en esos climas del sur es casi desconocido. El sol se pone enseguida y comienza la noche, y antes de que hubiera avanzado mucho, la fuerza de la tormenta estaba encima. Los truenos retumbantes apenas tenían un intervalo de descanso. La lluvia torrencial se abría paso entre las copas de los árboles, mientras los azules relámpagos bifurcados parecían caer y estallar a sus pies. De repente su caballo se asustó y echó a correr con gran rapidez a través del bosque enmarañado. El animal, por fin, debido al cansancio, paró y Aubrey descubrió bajo el destello de un relámpago que estaba cerca de una casucha que apenas se alzaba entre los montones de hojas secas y maleza que la rodeaban. Desmontó y se aproximó con la esperanza de encontrar a alguien que le guiara hasta la ciudad, o al menos confiando en obtener refugio frente a la intensa tormenta. Al acercarse, los truenos cesaron un momento, lo que le permitió oír los espantosos chillidos de una mujer mezclados con unas exultantes y contenidas carcajadas de burla que continuaron en un sonido casi ininterrumpido.
Estaba asustado, pero sobresaltado por otro trueno que retumbó sobre su cabeza. Con un repentino esfuerzo, se obligó a abrir la puerta de la cabaña. Se encontró en la más absoluta oscuridad. El sonido, sin embargo, le guió. Aparentemente pasó desapercibido, pues aunque llamó, los gritos continuaron y nadie pareció notar su presencia. Entonces tocó a alguien, a quien de inmediato agarró y se oyó una voz. Otra vez desconcertado, a lo que siguió una sonora carcajada, y sintió como si le asiera a alguien cuya fuerza parecía sobrehumana. Decidido a vender su vida lo más cara posible, forcejeó, pero fue en vano. Fue levantado en el aire y lanzado con gran fuerza contra el suelo. Su enemigo se lanzó sobre él y, poniéndole una rodilla en el pecho, le había rodeado el cuello con las manos. Cuando el resplandor de varias antorchas que penetraban a través del agujero por donde entraba la luz durante el día lo sorprendió, se levantó al instante, dejó su presa, cruzó la puerta rápidamente y al momento ya no se oyó el crujir de las ramas mientras atravesaba el bosque. La tormenta se había calmado y Aubrey, incapaz de moverse, no tardó en ser oído por los que estaban afuera. Entraron y la luz de sus antorchas iluminó las paredes de adobe y el techo de paja recubierto de espesas manchas de hollín. A petición de Aubrey se pusieron a buscar a la mujer que le había atraído con sus gritos y el chico quedó de nuevo en la oscuridad. Pero cuál sería su horror cuando bajo la luz de las antorchas que volvió a iluminar la cabaña percibió el cuerpo etéreo de su hermosa guía como un cuerpo sin vida. Cerró los ojos, esperando que no fuera más que una visión provocada por su imaginación trastornada, pero cuando los abrió de nuevo volvió a ver la misma figura tendida a su lado. No había color en sus mejillas, ni siquiera en sus labios, sino una quietud en su rostro que parecía casi tan atrayente como la vida que una vez hubo allí. En el cuello y en el pecho había sangre, y en su garganta tenía las marcas de los dientes que le habían abierto una vena. Al ver aquello, los hombres señalaron con un dedo y gritaron todos a la vez atemorizados: ¡Un vampiro! ¡Un vampiro! Formaron enseguida una camilla y tumbaron a Aubrey junto a la que había sido para él objeto de radiantes y encantadoras visiones, ahora truncadas con la flor de la vida muerta en su interior. No sabía ya qué pensar, tenía la mente embotada y parecía evitar cualquier tipo de reflexión y refugiarse en el vacío. Casi inconsciente, sostenía en la mano una daga desenvainada de forma extraña que se había encontrado en la cabaña. Pronto se reunieron con los diferentes grupos encargados de buscar a la joven a quien su madre había echado de menos. Sus gritos lastimeros, a medida que se acercaban a la ciudad, advirtieron a los padres de una espantosa catástrofe. Describir su dolor sería imposible, pero cuando determinaron la causa de la muerte de su hija, miraron a Aubrey y señalaron el cadáver. Estaban desconsolados y ambos murieron con el corazón roto. Cuando metieron a Aubrey en la cama, se apoderó de él una fiebre terrible y a menudo deliraba. En esos momentos llamaba a Lord Ruthven y a Yande, pues por alguna inexplicable combinación parecía suplicar a su antiguo compañero que le perdonara la vida al ser que amaba. Otras veces profería maldiciones contra él y le acusaba de ser el destructor de la muchacha. Dio la casualidad de que Lord Ruthven llegó en esos días a Atenas y, por el motivo que fuera, al enterarse del estado de Aubrey, se instaló inmediatamente en la misma casa y se convirtió en su compañía constante. Cuando este último se recuperó de su delirio, se horrorizó y sobresaltó a ver al hombre cuya imagen relacionaba ahora con la de un vampiro. Pero Lord Ruthven, con sus palabras amables que casi insinuaban arrepentimiento por el fallo de haberse separado, y más aún con la atención y preocupación que demostraba, pronto aceptó su presencia. El Lord parecía bastante cambiado, ya no tenía aquel aspecto apático que tanto había asombrado a Aubrey, pero en cuanto su recuperación empezó a ser rápida, poco a poco fue volviendo al mismo estado de ánimo, y Aubrey no vio ninguna diferencia con el hombre de antes, salvo que a veces lo sorprendía mirándolo fijamente con una sonrisa de malévola exultación en los labios.
No sabía por qué, pero aquella sonrisa le obsesionaba. Durante la última fase de recuperación del inválido, Lord Ruthven, por lo visto, se dedicó a contemplar las olas levantadas por la brisa refrescante o a seguir el curso de las constelaciones que giran, como nuestro mundo, alrededor del sol inmóvil. A decir verdad, parecía querer evitar los ojos de todos. La amante de Aubrey estaba muy debilitada a causa de la conmoción y la laxitud de espíritu que antes le distinguía parecía haberse ido para siempre. Se había vuelto tan amante de la soledad y del silencio como Lord Ruthven. Pero por mucho que desease la soledad, su mente no podía hallarla en las cercanías de Atenas. Si la buscaba entre las ruinas que antes frecuentaba, le acompañaba la figura de Iante. Si la buscaba en los bosques, su paso ligero parecía vagar entre la maleza en busca de la modesta Violeta. Luego, de repente, daba un giro y su loca imaginación le mostraba su cara pálida, la garganta herida y una dócil sonrisa en los labios. Aubrey decidió escapar de aquellos paisajes en los que cada detalle creaba asociaciones muy amargas en su mente. Le propuso a Lord Ruthven, hacia quien sentía un compromiso por lo bien que le había cuidado durante su enfermedad, visitar aquellas partes de Grecia que todavía no habían visto ninguno de los dos. Viajaron en todas las direcciones y buscaron los lugares vinculados con algún recuerdo. Pero a pesar de apresurarse de un lugar a otro, aún así no parecían prestar atención a lo que miraban. Oyeron hablar mucho de ladrones, pero poco a poco empezaron a despreciar esa información, que imaginaron que se trataba tan solo de una invención de individuos interesados en suscitar la generosidad de aquellos a quienes defendían de los supuestos peligros. Como consecuencia de no seguir los consejos de los lugareños, en una ocasión viajaron con muy pocos acompañantes, más bien para servirles de guía que de defensa. Sin embargo, nada más entrar en un estrecho desfiladero cuyo fondo recorría un torrente con grandes rocas desprendidas de los precipicios de los alrededores, tuvieron motivo para arrepentirse de su negligencia, pues apenas hubo entrado todo el grupo en el angosto paso, les sobresaltó el silbido de unas balas cerca de sus cabezas y el retumbar de disparos de varias armas. Sus acompañantes los abandonaron al instante para ocultarse tras unas rocas y comenzaron a disparar en la dirección de los estallidos. Lord Ruthven y Aubrey, imitando su ejemplo, se colocaron detrás de la curva protectora del desfiladero, pero avergonzado porque les hubiera detenido un enemigo que les ordenaba avanzar lanzándole gritos insultantes, y al estar expuestos a una matanza inevitable, si alguno de los asaltantes trepaba para atacarlos por la retaguardia, decidieron enseguida correr en busca del enemigo. Apenas habían dejado la protección de las rocas cuando Lord Ruthven recibió un disparo en el hombro que lo tiró al suelo. Aubrey se apresuró a ayudarlo y, sin prestar atención a la contienda o al peligro que corría, pronto le sorprendió ver las caras de los ladrones rodeándolo, porque sus acompañantes, al estar heridos, Lord Ruthven, habían levantado los brazos y se habían rendido. Aubrey les prometió una gran recompensa y no tardó en convencerlos para que llevaran a su amigo herido a una cabaña cercana, y tras acordar un rescate, dejaron de molestarlo con su presencia. Se conformaron con simplemente vigilar la entrada hasta que regresara su camarada con la suma prometida, para lo cual tenía una orden. La fuerza de Lord Ruthven disminuyó con rapidez. Al cabo de 2 días apareció la mortificación y la muerte parecía avanzar a pasos agigantados. Su comportamiento y su aspecto no habían cambiado. Parecía tan indiferente al dolor como lo había sido a las cosas que lo rodeaban, pero al acercarse la última tarde parecía inquieto y clavaba con frecuencia los ojos en Aubrey, quien se veía inducido a ofrecer su ayuda con más sinceridad de la habitual. «Ayúdeme, puede salvarme, puede hacer más que eso. No me refiero a mi vida, me importa tanto el fin de mi existencia como el día que termina. Pero puede salvar mi honor, el honor de su amigo». «¿Cómo? Dígame cómo, haré cualquier cosa», respondió Aubrey. «Necesito bien poco. Mi vida se consume a un ritmo acelerado. No le puedo explicar todo, pero si oculta todo lo que sabe de mí,
mi honor quedaría libre de mancha en boca del mundo. Y si mi muerte no se conociera durante algún tiempo en Inglaterra, pero mi vida no se sabrá nada. Júrelo, exclamó el moribundo, incorporándose con exultante violencia. Júrelo por todo cuanto su alma venera, por todos sus miedos primarios. Júreme que durante 1 año y 1 día no transmitirá lo que conoce de mis delitos ni mi muerte a ningún ser vivo, pase lo que pase o vea usted lo que vea. Parecía que los ojos iban a salírsele de las órbitas. Lo juro, dijo Aubrey. Lord Reuben se hundió en la almohada riéndose y dejó de respirar. Aubrey se retiró a descansar, pero no durmió. Las numerosas situaciones que habían rodeado la relación con aquel hombre aparecieron en su mente sin que supiera por qué. Cuando recordó el juramento, un escalofrío le recorrió el cuerpo, como si tuviera el presentimiento de que algo horrible le esperaba. Se levantó temprano por la mañana y estaba a punto de entrar en la choza donde había dejado el cadáver cuando se topó con un ladrón que le informó que ya no se encontraba allí, pues como el muchacho se había retirado, los asaltantes lo habían llevado a la cima de un monte cercano, de acuerdo a la promesa que le habían hecho al señor de exponer el cuerpo al primer rayo helado de la luna tras su muerte. Aubrey, estupefacto, agarró a varios de los hombres, decidido a enterrarlo en el lugar donde yacía. Pero cuando llegó a la cima no encontró rastro ni del cadáver ni de las ropas, aunque los ladrones le juraron que habían dejado el cuerpo sobre una roca idéntica a la que le habían señalado. Durante algún tiempo su mente quedó desconcertada en conjeturas, pero al fin regresó convencido de que habían enterrado el cadáver por su cuenta para quedarse con la ropa. Cansado de un país en el que se había encontrado con tan terribles infortunios y en el que, al parecer, todo conspiraba a realzar aquella supersticiosa melancolía que se había apoderado de su mente, decidió marcharse y pronto llegó a Esmirna. Mientras esperaba que un barco le llevase a Otranto o a Nápoles, se ocupó de poner en orden algunos efectos personales que llevaba consigo y pertenecieron a Lord Ruthven. Entre otras cosas, había un estuche que contenía varias armas, más o menos adaptadas para garantizar la muerte de la víctima. Había varias dagas y yataganes. Mientras les echaba un vistazo y examinaba sus formas curiosas, ¿cuál fue su sorpresa al encontrar una vaina, al parecer decorada con el mismo estilo que la daga descubierta en la fatídica cabaña? Se estremeció y, apresurándose para conseguir más pruebas, halló el arma, y cabe imaginar su horror cuando descubrió que, aunque tenía una forma peculiar, encajaba perfectamente en la funda que tenía en la mano. Sus ojos ya no necesitaron más certeza. No podían apartarse de la daga. Sin embargo, deseaba no creer lo que veía, pero esa forma peculiar y las mismas tonalidades del puño y de la vaina eran igual de espléndidas y no dejaban lugar a dudas. Además, había gotas de sangre en ambos objetos. Abandonó Esmirna y de camino a casa, en Roma, sus primeras averiguaciones estuvieron relacionadas con la joven que él había intentado arrebatar a las artes seductoras de Lord Ruthven. Sus padres estaban en apuros, habían perdido su fortuna y nadie había oído hablar de ella tras la partida de su señoría. Aubrey casi perdió el juicio ante tantos horrores repetidos. Temía que la joven hubiera sido víctima también del que destruyó a Iante. Se volvió taciturno y callado, y su única ocupación consistía en meter prisa a los postillones, como si fuesen a salvar la vida de alguien a quien tuviera cariño. Llegó a Calais y una brisa, que parecía obedecer a su voluntad, no tardó en llevarle a las costas inglesas. Fue enseguida a la mansión de sus padres, y allí, por un momento, entre los abrazos y las caricias de su hermana, pareció abandonar todo recuerdo del pasado. Si antes se había ganado ella su afecto con sus caricias infantiles, ahora que empezaba a parecer una mujer agradecía más su compañía. La señorita Aubrey carecía de esa gracia cautivadora que atrae las miradas y las alabanzas en los salones. No tenía esa ligera brillantez que solo existe en la atmósfera caldeada de una estancia atestada de gente.
Sus ojos azules nunca se iluminaban por la frivolidad de la mente que había detrás. Poseía un encanto melancólico que no parecía surgir de la desgracia, sino de algún sentimiento interno que parecía indicar un alma consciente de una esfera más brillante. No caminaba con ese paso ligero que se desvía atraído por una mariposa o un color. Caminaba de forma reposada o pensativa. Cuando estaba sola, jamás se le iluminaba el rostro con una sonrisa de alegría. Pero cuando su hermano le expresaba su afecto y olvidaba en su presencia las penas que impedían su descanso, ¿quién habría cambiado su sonrisa por la de una persona voluptuosa? Parecía como si aquellos ojos, aquel rostro, jugara a la luz de su propio ámbito natural. Tenía aún 18 años y no había sido presentada en sociedad, pues sus tutores habían creído más conveniente esperar hasta que su hermano regresara del continente para ser así su protector. Por lo tanto, se decidió que la próxima fiesta, que iba a celebrarse pronto, sería el momento de su entrada en la vida social. Aubrey había preferido quedarse en la mansión de sus padres y alimentar la melancolía que le dominaba. No podía sentir interés por las frivolidades de desconocidos de moda cuando tenía la mente destrozada por los acontecimientos que había presenciado, pero decidió sacrificar su propia comodidad para proteger a su hermana. Pronto llegaron a la ciudad y se prepararon para la reunión que tendría lugar al día siguiente. La multitud era excesiva. Hacía mucho tiempo que no se celebraba ninguna reunión como aquella, y todos los que deseaban codearse con la realeza no perdieron la oportunidad de acudir. Aubrey asintió con su hermana. Estaba en un rincón del salón, solo, haciendo caso omiso a todo lo que le rodeaba, absorto en el recuerdo de que la primera vez que había visto a Lord Ruthven había sido en ese mismo lugar. De repente sintió que lo agarraban del brazo y una voz que reconoció a la perfección le dijo al oído: «Recuerde su juramento». Apenas tuvo valor para darse la vuelta, por miedo a ver un espectro que pudiera atacarlo, cuando divisó a escasa distancia la misma figura que le había llamado la atención en aquel mismo sitio la primera vez que entró en sociedad. Lo miró hasta que sus piernas casi se negaron a soportar su peso y se vio obligado a apoyarse en el brazo de un amigo y a abrirse paso entre la muchedumbre. Montó en su carruaje y le llevaron a casa, donde se puso a recorrer la habitación con paso rápido, sujetándose la cabeza con las manos como si temiera que sus pensamientos le reventaran el cerebro. Lord Ruthven otra vez ante él. Las circunstancias fueron apareciendo en un orden espantoso. La daga, su juramento, se lo quitó de la cabeza. No creía posible que los muertos resucitasen. Pensó que su imaginación había evocado la imagen que persistía en su mente. Era imposible que fuese real, así que decidió regresar de nuevo a la vida social, porque aunque intentó preguntar acerca de Lord Ruthven, el nombre se le quedó en los labios y no consiguió obtener información. Unas cuantas noches más tarde fue con su hermana a una reunión de un pariente cercano. Dejó a la chica bajo la protección de una dama de compañía para retirarse a un rincón escondido y entregarse a sus propios pensamientos devoradores. Al ver por fin que muchos se marchaban, se apartó de sus cavilaciones y entró en otra habitación, donde se encontró a su hermana rodeada de varias personas con las que parecía mantener una conversación en serio. Intentó pasar y acercarse a ella cuando un hombre, al que rogó que se apartara, se dio la vuelta y le reveló las facciones que más detestaba. El joven dio un salto hacia adelante, agarró a su hermana del brazo y a toda prisa la obligó a salir a la calle. Pero la puerta estaba obstaculizada por una multitud de criados que esperaban a sus señores, y mientras estaba ocupado tratando de abrirse paso, volvió a oír aquel susurro cerca de él. «Recuerde su juramento». No se atrevió a volverse, sino que, apurando a su hermana, pronto llegaron a casa. Aubrey casi se volvió loco. Si antes estaba absorto en un único tema, ahora le obsesionaba más la certeza de que aquel monstruo viviera. Hacía caso omiso a las atenciones de su hermana y no servía de nada que ésta le rogase que le explicara el motivo de su brusca conducta. Él tan solo pronunció unas cuantas palabras que la horrorizaron. Cuanto más pensaba, más desconcertado se sentía. Su juramento le asustaba.
¿Acaso iba a permitir que aquel monstruo vagara arruinando con su aliento a todas las personas que él quería sin impedir su avance? Podría haber tenido contacto incluso con su propia hermana, pero aunque rompiera su juramento y revelara sus sospechas, ¿quién iba a creerle? Se le ocurrió usar sus propias manos para liberar al mundo de tal desgraciado, pero recordó que ya había burlado a la muerte. Durante varios días permaneció en ese estado, encerrado en su aposento sin ver a nadie, comiendo solo cuando su hermana, con los ojos llenos de lágrimas, iba a suplicarle que por su bien respaldase a la naturaleza. Por fin, cuando ya no fue capaz de seguir soportando la calma y la soledad, salió de su casa, vagó de una calle a otra ansioso por escapar de la imagen que le perseguía. Se volvió descuidado con su aspecto y deambulaba expuesto tanto al sol del mediodía como a la humedad de la medianoche. Estaba irreconocible. Al principio regresaba a casa al atardecer, pero al final se tumbaba en el suelo a descansar donde quiera que se apoderaba de él el cansancio. Su hermana, preocupada por su seguridad, contrató a gente para que le siguiera, pero el chico no tardó en alejarse de ellos, pues huía del más rápido de los perseguidores, el pensamiento. Su actitud, sin embargo, de repente cambió. Sobrecogido por la idea de que al ausentarse había dejado a todos sus amigos acompañados de un desalmado de cuya existencia no eran conscientes, decidió integrarse de nuevo en la sociedad y vigilarlo de cerca, ansioso por advertir, a pesar de su juramento, a todos a los que Lord Rubens se acercara íntimamente. Pero cuando entraba en un salón, sus miradas demacradas y suspicaces impactaban tanto y sus estremecimientos internos eran tan visibles que su hermana al final se vio obligada a rogarle que dejara de buscar por ella a una persona que le afectaba tanto. No obstante, cuando esta protesta resultó inútil, sus tutores creyeron oportuno intervenir y, temiendo que se estuviese alienando la mente, consideraron que era el momento adecuado para reasumir aquella obligación que les habían impuesto los padres de Aubrey. Deseosos de ahorrarle los agravios y sufrimientos a los que se exponía en sus andanzas diarias, así como de impedir que mostrara en público esas señales de lo que ellos consideraban locura, contrataron a un médico para que residiera en la casa y cuidara de él constantemente. Aubrey apenas pareció darse cuenta de eso, al hallarse tan absorto en aquel único asunto terrible. Su incoherencia llegó al final a tal extremo que fue confinado en sus aposentos. Allí se quedaba tumbado durante días, incapaz de reaccionar. Se había vuelto escuálido y sus ojos habían adquirido un brillo vidrioso. Solo daba muestras de afecto y de reconocimiento cuando entraba su hermana. Entonces se sobresaltaba y, tomándole las manos con una mirada que le afligía profundamente, le pedía que no lo tocase. «Ah, no lo toques. Si sientes algo de amor por mí, no te acerques a él». Sin embargo, cuando ella le preguntaba a quién se refería, su única respuesta era «cierto, cierto», y volvía a sumirse en un estado del que ni ella misma podía sacarlo. Así estuvieron muchos meses. No obstante, poco a poco, a medida que transcurría el año, sus incoherencias empezaron a ser menos frecuentes y la mente se libró en parte de su melancolía, mientras sus tutores observaban que varias veces al día contaba con los dedos un número determinado y luego sonreía. El tiempo casi había pasado cuando, el último día del año, uno de sus tutores entró en su habitación y se puso a comentar con el médico la triste circunstancia de que Aubrey estuviese en una situación tan horrible justo cuando su hermana iba a casarse al día siguiente. Aquellas palabras enseguida llamaron la atención de Aubrey y el chico preguntó con ansiedad con quién iba a casarse. Contentos por esa recuperación de sus facultades, que temían que hubiera perdido, mencionaron el nombre del conde de Marsden. Creyendo que se trataba de algún joven conde a quien habría conocido en sociedad, Aubrey pareció alegrarse y lo sorprendió todavía más al expresarle su intención de estar presente en la boda y su deseo de ver a su hermana. No le respondieron, pero a los pocos minutos apareció la muchacha.
Por lo visto, volvía a ser capaz de reaccionar ante una sonrisa encantadora y se llevó contra su pecho a la chica, la besó en la mejilla, húmeda por las lágrimas de alegría que le brotaron ante la idea de que su hermano respondiera a las muestras de cariño. Empezó a hablar con su calidez habitual y a felicitarla por su matrimonio con una persona tan distinguida por su linaje y su talento, cuando de repente observó el relicario que llevaba la joven sobre el pecho. Lo abrió, y cuál fue su sorpresa al contemplar los rasgos del monstruo que tanto había influido en su vida. Le arrancó el retrato en un arrebato de rabia y lo pisoteó. Al preguntarle a ella por qué había destruido la imagen de su futuro esposo, él la miró como si no la comprendiera. Después la tomó de las manos y, mirándola con una frenética expresión en el semblante, le hizo jurar que nunca se casaría con ese monstruo, pues él... Pero no pudo continuar. Fue como si aquella voz le volviese a pedir que recordase su juramento. De repente se dio la vuelta, creyendo que Lord Ruber estaba cerca de él, pero no vio a nadie. Mientras tanto, entraron los tutores y el médico, que lo habían oído todo y pensaban que se trataba de otra recaída en su trastorno mental, y, separándolo de la señorita Aubrey, le rogaron que le dejara solo. Aubrey cayó de rodillas ante ellos, les imploró, les suplicó que aplazasen la boda un solo día. Atribuyendo esto a la locura que imaginaban que se había apoderado de su mente, se esforzaron en tranquilizarlo y se retiraron. Lord Ruben había ido a visitarle la mañana siguiente a la reunión y le negaron la entrada como a todos los demás. Cuando supo de la mala salud de Aubrey, enseguida comprendió que él era la causa, pero al enterarse de que lo habían tomado por loco, apenas pudo ocultar su exultación y su felicidad a los que le habían facilitado esa información. Corrió a casa de su antiguo compañero y, con su constante atención y el gran afecto que fingió sentir por el hermano y el interés por su destino, poco a poco se ganó el oído de la señorita Aubrey. ¿Quién habría podido resistirse a su poder? Tenía tantos peligros y hazañas que contar. Podía hablar de sí mismo como de un individuo que no encontraba comprensión en ningún otro ser de este atestado mundo, salvo en aquella a quien se dirigía. Podía decir cómo, desde que la conoció, su existencia había empezado a parecer digna de ser conservada, aunque solo fuera para poder escuchar sus dulces acentos. En definitiva, sabía muy bien cómo usar el arte de la serpiente, o así fue la voluntad del destino que se ganó su afecto. Cuando finalmente le otorgaron el título de la rama más antigua, obtuvo una importante embajada que le sirvió como excusa para acelerar la boda, a pesar del terrible estado del hermano de la novia, que iba a tener lugar el día anterior a su partida al continente. Cuando el médico y sus tutores lo dejaron solo, Aubrey intentó sobornar a los criados, pero fue en vano. Pidió pluma y papel y se los dieron. Escribió una carta a su hermana, conminándola a que, si valoraba su propia felicidad y su honor, así como el honor de los que ahora estaban en la tumba, que una vez la sostuvieron en sus brazos como su esperanza y la de su casa, retrasara, aunque solo fuese unas horas, la boda, que condenó con las peores maldiciones. Los criados prometieron entregarla, pero se la dieron al médico, quien pensó que era mejor no atormentar más a la señorita Aubrey con lo que consideraban desvaríos de un loco. Pasó la noche sin que nadie pudiera descansar, con todo el ajetreo en la casa, y Aubrey oyó el bullicio de los preparativos con un horror más fácil de imaginar que de descubrir. Llegó la mañana y el ruido de los carruajes estalló en sus oídos. Aubrey estaba cada vez más desesperado. La curiosidad de los sirvientes al final venció su vigilancia y poco a poco se fueron escabullendo, dejando a una vieja indefensa al cuidado del joven. Aubrey aprovechó la oportunidad, salió de golpe de la habitación y en un momento se encontró en la estancia donde estaban casi todos reunidos. Lord Ruben fue el primero en percatarse de su presencia. Se acercó inmediatamente y, agarrándolo del brazo con fuerza, se lo llevó enseguida del salón, mudo de rabia. Cuando llegaron a la escalera, Lord Ruben le susurró al oído:
Recuerde su juramento y sepa que si su hermana no se casa hoy conmigo, quedará deshonrada. Las mujeres son frágiles». Diciendo esto, lo empujó hacia sus sirvientes que, alertados por la vieja criada, habían ido a buscarlo. Aubrey no pudo resistir más. Al no poder liberar su rabia, se le rompió un vaso sanguíneo y le trasladaron a la cama. No se mencionó este suceso a su hermana, que no había estado presente cuando el joven había irrumpido en la habitación, ya que el médico tenía miedo de que tal noticia la agitase. Se celebró la boda y el matrimonio se marchó a Londres. La debilidad de Aubrey aumentó. La efusión de sangre provocó los síntomas de la aproximación a la muerte. Ordenó llamar a los tutores de su hermana y, cuando sonaron las 12 de medianoche, relató tranquilamente lo que el lector acaba de leer. Murió justo después. Los tutores se apresuraron a proteger a la señorita Aubrey, pero cuando llegaron era demasiado tarde. Lord Ruthven había desaparecido y la hermana de Aubrey había saciado la sed de un vampiro.